habla de creer en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, antes de darle parte a los hermanos que están aquí, y tengo dos más en la sala que me voy a subir, primero nos va a comentar el hermano Arciniega, luego el hermano Juan Saén. Aquí está el señor Carlos Torres, que lo voy a subir a la alfombra también. Pero antes de darle la parte a ellos, vamos a centrarnos en el tema. Marco Bonilla, necesitamos una escritura, una sola, que sustente el discurso de que hay que ejercer fe en la elección de un apóstol para salvación, y que si no se ejerce fe en la elección de un apóstol, no se puede ser salvo. Una sola escritura, Marco. Adelante. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que también cabe recalcar, ¿no?, que ya van 2 y 3 argumentos con este que yo pongo a la mesa. Yo le pregunto a usted y usted no responde absolutamente nada. Eso que también quede bien claro, que usted francamente no está respaldando absolutamente nada, o no puede cómo respaldar lo que yo le pregunto. No lo podemos saber porque no saca usted absolutamente ningún análisis, ¿sí? Yo creo que está bien claro, está de una forma específica, porque todos los hermanos de la primitiva iglesia, generalizo, creyeron en el mensaje o en la finalidad por la cual Dios los llamó. Todos. No hay ni una sola persona que pueda decir: yo no creo en la finalidad en la cual fue llamado Pablo. No hay ni una sola. Solamente son argumentos fallidos que a veces los evangélicos quieren sacar a la luz, pero sin respaldo bíblico. Yo digo esto: si una persona no creyó en la elección de un apóstol, o sea, en la finalidad por la cual él fue llamado por Dios y por Cristo, entonces esa persona, ¿cómo pudo alcanzar la salvación de su alma? O sea, con la simple lógica queda refutado el argumento de el señor Miqueas. Y vuelvo a lo mismo, a mí me gustaría que él pruebe bíblicamente donde narra la escritura de que tales hermanos perseveraron sin la finalidad que traía Pablo. ¿Dónde narra? ¿O dónde narra la escritura que unos hermanos peregrinaron solos, sin un apóstol como guía? Lógico que al estar el apóstol allí, en tal lugar, ahí estaba la elección en él. Los hermanos estaban junto a la elección. Es más que lógico. Pero si este señor no prueba nada, contexto bíblico de su argumento, entonces, ¿qué defiende? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él anhela? Los argumentos sólidos se plantean de esta forma, y se los voy a enseñar a todos. Se plantea de esta forma. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo hablaba en el libro de los Hechos y Bernabé hablaban en el libro de los Hechos capítulo 13, hubo dos tipos de gente. Unas personas que creyeron en él, que fueron los gentiles, y otras personas que no creyeron en él, que fueron los judíos. Ahora yo pregunto, cuando el apóstol Pablo estaba él dando a conocer la finalidad por la cual Dios lo llamó, ahí estaba hablando de la elección, sí o no, porque él dice, así nos ha mandado el Señor, diciendo, ¿cuál fue la finalidad por la cual Dios lo llamó? Para que sea luz de los gentiles. Esa es la finalidad. Esa es la razón por la cual Dios lo eligió. Esa es la elección de un apóstol. Por eso Miqueas Valdés no quiere que yo me sustente a su definición de elección de él, porque él sabe perfectamente que se refuta contundentemente él mismo.
al decir que yo no creo en la finalidad de Pablo, o sea, yo no creo que Dios lo haya puesto como luz de los gentiles, en automático estoy desechando la elección de Pablo, la elección de Dios en Pablo. O sea, la finalidad por la cual él lo traía. En todas partes habla la escritura de ello. Si lo acabo de leer ahorita en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2, lo vamos a buscar otra vez, y no lo entendió. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos, si no, creéis en vano. Ahí el apóstol Pablo está hablando de su finalidad, por la cual Cristo lo eligió, Dios lo eligió. Ahí está en automático la elección, de acuerdo a la definición de Miqueas Valdés. O sea, yo creo que está sumamente clarísimo, al menos que ahorita quiera cambiar la definición o quiera decir que ya no cree en la elección de Pablo. A menos, solamente así. Adelante. Ya, bueno, señores, miren, para darle ya la oportunidad a Carlos Arciniega, luego saben, el señor Torres se bajó, no sé si fue intencional o que se cayó, pero vamos a poner el link otra vez para que él pueda volver acá. Tengo al hermano Jaime acá, pero yo quiero que sea el señor Torres que esté presente para que también él pueda pues aportar algo con relación al tema acá. Bueno, miren, el señor, este muchacho Marco Bonilla, no, él sabe que no puede mostrar un solo texto que avale ese mensaje. Y hace preámbulo y no sale de un círculo. ¿Quién aquí ha negado que tengamos que creer al mensaje de los apóstoles? Porque aquí eso no se ha negado jamás, que debemos creer al mensaje de los apóstoles. Para eso fueron ellos escogidos y para eso fueron enviados, para que creamos al mensaje de los apóstoles y creyendo así tengamos vida eterna en el Señor Jesucristo. Eso es. No sé qué tanta cosa habló Marcos aquí, de que la finalidad le cambió la elección por la finalidad, porque realmente no sé, él tiene un rollo aquí que no sabe, ni creo que no sabe lo que está hablando, que de la finalidad. No, Marco Bonilla, la pregunta, yo aquí dice que no tengo argumento para presentar no sé qué, es que no, aquí el peso de la evidencia lo tienes tú, de demostrar un texto que pueda avalar ese discurso de la luz del mundo, que debemos creer, ejercer fe en la elección de un apóstol para salvación. Cuando los apóstoles, el Señor lo llama a predicar un mensaje, es el mensaje del evangelio que habla del Señor Jesús, para que creamos al evangelio y para que creyendo tengamos vida eterna. Así lo dicen los apóstoles en las escrituras. Marcos, por Dios, no ha mostrado un solo texto porque no existe, lo que indica que ese discurso de la luz del mundo, esa doctrina no es bíblica. Quedó demostrado aquí, señoras y señores, que este discurso de la luz del mundo no tiene sustento bíblico. Marcos no pudo en ningún momento sacar un solo texto que pueda sustentar ese discurso. Vamos a darle la participación al hermano Carlos Arciniega. Adelante, Carlos Arciniega. Sí, buenas tardes, hermano Miqueas. Sí. Mire, la Biblia está llena de textos que explícitamente piden creer en Jesucristo para ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú en toda tu casa. Cuando le preguntan a Cornelio, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees bien puedes. El eunuco no dijo, creo en la elección, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue bautizado. En el caso de Hechos 26, dice los últimos versículos, dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Allí es donde dice, te he puesto por luz. Y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí, es Jesucristo lo que está diciendo, por la fe que es en mí, no por la fe en tu elección apostólica, por la fe que es en mí, reciban el perdón de los pecados.
tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, toda la Biblia está llena de textos en creer que Jesucristo es el único enviado de Dios en el que debemos creer. Los apóstoles eso es lo que predicaron. En Juan 17:20 dice, mas no solo por esto, sino por los que han de creer en mí, dice Jesucristo, por la palabra de ellos. Y obviamente esa palabra de ellos está escrita en el Nuevo Testamento. En Hechos 10:43 dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y podemos nombrar infinidad de textos bíblicos que piden creer en Jesucristo como único requisito para ser salvos. No pide creer ni en los apóstoles, ni en María, ni en los santos, ni en nadie, solamente en Jesucristo. Pero no hay un solo texto bíblico, al menos no lo he encontrado, y tampoco Marquitos lo ha dicho ahorita, que pida creer en la elección apostólica como requisito indispensable para salvarnos. Adelante, o alguna otra pregunta por ahí que tenga, pero sobre el mismo tema. Miqueas, ¿puedo hablar tantito con Carlos y después ya me paso a retirar? Sí, claro que sí. Ok. Carlos, ¿tú crees en la elección de Pablo? Mira, creo que Pablo fue apóstol y creo en el mensaje de Pablo y creo en la elección de Pablo. No creo en la elección de Nazón Joaquín. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿tú crees en la elección de Pablo? Efectivamente, creo en la elección de Pablo, porque ahí lo dice. Pablo fue elegido para dar a conocer el nombre. Adelante. Muy bien. ¿Me puedes definir para ti qué es la elección? A ver, el tema, Marcos, es que si existe un solo texto bíblico que pida creer que los apóstoles son apóstoles para ser salvos. No has dado el texto y no vamos a estar con los rodeos que hiciste con el señor Miqueas. Dame el texto que pida que... Te di muchos textos que piden creer en Jesucristo para ser salvos, pero no hay un texto bíblico que pida creer en la elección de los apóstoles. Dame el texto y después continuamos con lo demás. Primero, mi pregunta primera es, de hecho, la pregunta que yo les he hecho y no me ha respondido. Si yo creo en Dios, si yo profeso fe en Dios y profeso fe en Jesucristo, pero no creo en la elección de los apóstoles, mi alma se va al cielo o se condena. Porque no lo hay. Sí. Porque el único requisito para salvarnos es creer en Jesucristo. Únicamente, Carlitos, y eso lo dice toda la Biblia. Dame el texto, por favor. Carlitos, si te das cuenta. El texto. Sí, mira, por Carlitos, favor, Marcos, de verdad te felicito porque tú sí alcanzaste a analizar que si tú me das la definición de elección te vas a encerrar tú mismo. O sea, de verdad, felicidades que tú sí lo alcanzaste a analizar y espero que un día te animes a dar la definición de elección. ¿Qué es para ti la elección? Escúchame. Bueno, para que teniendo la definición, mira, escúchame. Escúchame, mira, escúchame. Marcos, ¿existe el texto o no existe el texto? Mira, Carlitos, el texto está en toda la escritura. No. Mira, la escritura dice que creamos en Jesucristo para ser salvos. Mira, Carlitos. Dame el texto, por favor. Mira, dame la definición de para ti que es. Marcos, el texto que diga es necesario para la salvación creer que el apóstol es apóstol. Entonces tú crees en la elección, pero no sabes ni qué es la elección. Mira, creo que el apóstol Pablo fue elegido para dar a conocer el nombre de Jesucristo en medio de los gentiles y del pueblo y de reyes, pero ningún apóstol predicó la fe en su elección. En el caso de Eusebio Joaquín, él dicen que fue elegido para que su nombre sea famoso por todo el mundo. Haré notorio tu nombre. Ajá, pero ¿qué es la elección? Marcos, o sea, ¿qué es la elección para ti, Carlitos? Marcos, primero respóndeme mi pregunta, dame el texto que pida creer en la elección apostólica para ser salvos. Ok, nada más para que quede claro que yo te pregunté primero a ti y no tú primero a mí. A ver, permítame, es que el tema que yo estoy tratando es que no existe un solo texto bíblico que pida creer en los apóstoles como requisito para salvarnos. Por eso, pero si no sabes, a ver, si no sabes lo que es la elección, ¿cómo? A ver, ya, escucha, mira, si no sabes lo que es la elección,
¿cómo vas a tú garantizar que no hay ni un solo texto relacionado a lo que tú mencionas? O sea, es realmente ilógico. Bueno, dame el texto y demuéstrame que no puedo yo demostrar mi argumento. Dame el texto, Marcos, por favor, el texto. Mira, dame tu Marcos, definición y te apuesto Marcos, lo que quieras a que te doy dos. Marcos, explícitamente se pide creer en Jesucristo para ser salvos. Perfecto, ¿cierto muy bien. Bueno, señores, pues Miqueas, te agradezco mucho la oportunidad que me hayas dado. En otra ocasión seguimos platicando tú y yo sobre la ¿Vas a correr, Marco? No, pero contéstale a Arciniega. No se vaya, porque va a quedar como un cobarde, va a quedar como un correlón. No te vayas, espérate. Marco, alguien, a ver, contéstale a Carlos Arciniega. Okay. ¿Quién sigue? Contéstale a Carlos. No sigue con Carlos, contéstale a Carlos. ¿Cómo voy a contestarle si yo sigo? Marcos, mira. O sea, aquí, Carlos aquí, está igual que tú, Miqueas. Mira, Carlos, mira, Marcos, aquí todo el mundo sabe lo que es elección. Todo el mundo sabe lo que es elección. Y yo te lo dije hace rato, lo que es elección. Carlos no. Sí, pero él lo sabe. Es lo que quiere primero tú le contestes a él. Es que tú aquí nos dé el texto que sustente ese mensaje, ese discurso de la luz del mundo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Carlos aquí. No. Eso es lo que se te pide. Te dejo con Carlos. No te vayas porque va a quedar como un correlón. Danos el texto, Marcos, por favor. Carlos, danos el texto. Marcos, danos el texto, por favor. El texto. A ver. Primero, para poder entender, primero hay que saber la definición de elección. Mira, vamos a perder media. Mira, Marcos, ya con esto. De todos los que están acá, ¿quién se sabe la definición de elección? Yo te la voy a dar. Carlos Arciniega, permíteme darle la definición de elección. Adelante, hermano, adelante. Elegir, escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Ahí está la definición. Excelente. Ahí está. Ya. Excelente, muy bien. Adelante. Perfecto. Ahora, de acuerdo a esa definición, entre todos vamos a analizar la situación de los personajes que narra la escritura. ¿Qué les parece? ¿Ok? Dice Miqueas que la elección... espérate. La elección... Aquí Marco nos quiere marear. No vamos a volver atrás. Marco nos quiere marear por aquí. Ok, a ver. Antes de la noche en esto. No. Muestra, contéstale a Carlos Arciniega. Dale lo que él te está pidiendo. Bueno, Carlos Arciniega. Voy a dar textos. A ver, dame uno. Sí, uno. A ver, vamos a dar textos. Ok. Bueno, entonces, a ver, Carlos, te pregunto, ¿estás de acuerdo con la definición de Miqueas, sí o no? Sí estoy de acuerdo, pero perfecto. Quiero el texto que ahí creer en la elección. Perfecto. O en el apóstol. A ver, Carlos, déjame explicarte, porque si no, no vas a entender, ¿ok? Déjame ilustrarte, Carlos. Es que mira, Marcos, permíteme, Marcos, la cosa es más sencilla que eso, Marcos. Toda la Biblia está llena de textos y te puedo citar miles de textos, me los sé de memoria. Carlitos, sabes perfectamente que con Marcos, esa definición te refutas. ¿Existe un texto o no existe un texto, Marcos? Con esta definición. Pero el texto existe no nada más uno, existen varios. ¿Me dejas explicarte, Carlos? ¿Qué hace que no lo ha dado? Ni uno. ¿Me dejas explicarte? 2 horas en esto y no ha dado uno. Te voy a explicar. A ver, ¿qué hace? Carlos, te voy a explicar con manzanitas. ¿Qué le temen? O sea, ¿a qué le temen que les muestre yo de acuerdo a su definición la elección? Les quiero mostrar la elección de acuerdo a su definición. El texto, señor Marco. Les quiero mostrar la elección de acuerdo a su definición. ¿Por qué no quieren que les muestre la elección de acuerdo a su definición? Lo que queremos es un texto. O sea, ustedes dan la definición de elección, pero no quieren que les muestre. A ver, ¿cómo está eso? O sea, ustedes dan la de... Muestra un texto. A ver. El texto. A ver, ok. ¿Ya puedo hablar? ¿Ya puedo argumentar? Sí, pero para dar el texto. Ok. Vamos. El discurso de la luz del mundo. Sí. Ríete, ríete. A ver, dan su definición y no quieren que le explique yo conforme a su definición. El texto es que queremos, el texto. No, es que saben, no corras, Carlitos. ¿Dónde está el texto? No patalees, Carlitos. No patalees. Queremos el texto. Te voy a explicar tu definición. De acuerdo a tu definición te lo voy a explicar.
Yo cuando entré acuerdo? hablando A ver. vi muchos textos, Marcos, y no has dado ninguno. Dame un texto. Ok, Dame un texto. a ver, Un solo Carlitos, texto, Marcos, un Carlitos, solo texto. explícame, a ver, Carlitos, explícame cómo No, tú el crees texto. en la elección de Pablo. No, el texto, Marcos, ¿Sí por puedes? favor, el texto. ¿Puedes contestar eso? No, No, bueno, pero no se puede. hay texto, No, hay el texto, no hay texto, texto. No, Marco, el no texto. hay. El texto que Bueno, sustenta el pues, discurso de a la luz ver, del mundo, eso es lo que pedimos. con la No es misma tanto pedir. definición que me acabas de Mira. dar, con eso No, yo no, les no, no. explico y con eso yo los refuto a ¿Dónde está el todos. texto? Pues ¿Dónde, hazlo ahora por favor? mismo. El texto, dalo. Con la misma definición. Pues no No, me Una dejan sola hablar. escritura. Pues darlo. Es No que me no dejan podemos seguir. hablar. Es que no podemos seguir A ver, dando el mismo discurso sin dar un texto. a ver, voy a Un solo explicar bíblicamente la definición de elección de acuerdo a lo que ustedes me dijeron. Es que nos dé un texto que sustente el Por eso, ¿ya discurso de la puedo? luz del mundo. ¿Ya puedo hablar? El texto. Con la misma ¿Ya tienes el definición texto? que Da me el dieron, texto. con Da el esa texto misma porque definición me vamos lo a volver a refuto lo a mismo. todos. Tú vas a volver a lo mismo de ahorita y Por vamos eso, a durar 2 horas más en lo mismo. Con la y no vas misma a dar un definición texto, de elección no que me vas a dar un acabas de dar, texto Marcos, que yo me lo sustente el refuto a discurso de la luz todos. del mundo. Pero Hay da el texto, texto, No me Marco, para que dejan nos hablar. refute. No me dejan A ver, hablar hazlo. porque saben Pero el texto, perfectamente para que nos que con refute. esta definición me lo Oye, refuto a ahora, todos. el texto O sea, para que nos con esta refute, un simple solo definición me lo refuto a Marco, todos. sí, con un Por solo eso no me texto, dejan con hablar. un solo texto tú nos A ver, refutas, con un solo. Vamos a aclarar la Con un elección solo. para que vean cómo toda la Biblia habla de la elección de los siervos de Bueno, Dios, de la de fe, acuerdo a la Eso lo definición de sabemos, ustedes. Marco, eso es inútil. Eso ya lo Eso lo creer sabemos en la ya. elección para ser salvos. Creer en la elección para ser salvos. Eso lo sabemos, eso es ¿Dónde inútil. está el Tú texto? venir a demostrar de la elección de los siervos de Dios. Yo te lo he dicho 1000 veces que creo en la elección de la cual habla la Biblia, de los siervos de Dios de la Biblia. Yo lo creo. Es inútil tú volver ahora con el mismo discurso. Vamos a durar 2 horas más y no muestra un solo texto. Pues es que no me dejan hablar. Bueno, es Pues no que has no dado podemos texto. permitir, es que no podemos permitir que tú vas atrás a lo mismo, argumentar la misma cosa, A ver, sin dar un texto que sustente el discurso de la luz del mundo. ¿Cuál es el fin por el cual se eligió Pablo? ¿Llevar la palabra o no? Dígale, Carlos. Llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles, de reyes y del pueblo. Así se lo dijo. Ok. Entonces, ¿esa es la elección de Pablo, sí o no? Ok, Pablo, permíteme. Para eso fue elegido. Nunca le dijo Jesucristo a Pablo, oye, mira, te he puesto para que lleves tu nombre en presencia y para que la gente crea en tu elección. Dijo, para que lleves. Nadie le está diciendo eso. Bueno, entonces demuestra lo contrario. Nadie le está diciendo eso. Bueno, ¿Pero entonces, qué contrario voy a mostrar? Bueno, ok, estamos de acuerdo entonces que ya no hay que discutir. A ver, Carlitos. Carlitos, si no se escúchame. Para que Pablo fuera adelante, pero da el texto, por favor. Carlitos, escúchame. A ver, cuando Pablo estaba exhortando a los hermanos por medio de la predicación, ¿ese era el fin de Dios en Pablo, sí o no? ¿Estaba predicando la fe en su elección? ¿O la fe que él era apóstol? Por eso, dime, ¿ese era el fin de Dios en Pablo, sí o no? El fin de Jesucristo en Pablo era llevar el nombre de Jesucristo para que por medio de Jesucristo seamos salvos. Entonces cuando Pablo predicó, ese no es el fin. Nunca predicó Pablo la fe en su elección apostólica. Él predicó la fe en Jesucristo. Y el evangelio que predicó Pablo fue que Jesucristo murió y resucitó, como dicen las escrituras. Nunca predicó creer en la elección de él. Dijo el apóstol Pablo, quiero recordarles el evangelio que les anuncié, ustedes lo recibieron y perseveran en él, y se salvarán si lo guardan tal como yo se los anuncié. A ver, Carlitos, otra vez. A ver, la finalidad, escúchame, la finalidad de Dios en Pablo es llevar el mensaje de Jesucristo, ¿cierto o falso? Exactamente, el mensaje de Jesucristo. Perfecto. Que la fe de Jesucristo para salvarnos, sí. Pero no el mensaje de que él es apóstol. Escúchame. Entonces, cuando Pablo estaba llevando ese mensaje, ahí se está cumpliendo la elección de Dios en Pablo, ¿o no? Pero Pablo predicó creer en su elección para ser salvos.
Por eso, dime, ¿se estaba cumpliendo allí, sí o no? Él predicó a Jesucristo. Es que ya te enredaste, no has dado el texto, y no, porque no existe el texto. Marcos. Bueno, señores, punto, Marcos. yo creo que está bien claro, ¿no? No, yo claro, creo no. que está bien claro. No, no está que claro. con la misma definición que ustedes me dieron de elección, quedan refutados. O sea, con la misma definición. Oye. O sea, no vamos más. Ni siquiera, ni siquiera estoy sacando mis definiciones. Marcos, mira, Marcos, permíteme un ratito. Ni siquiera estoy sacando mis definiciones y solamente quiero exponer conforme lo que ustedes me dijeron que es la elección. Marcos, permíteme tantito. Mira, te escucho. Es cierto. Cuando Pablo lleva el mensaje de salvación a los gentiles, se cumple para lo cual fue elegido. Se cumple la elección de Pablo. ¿Para qué fue elegido Pablo? Para llevar el nombre de Cristo. Eso te lo dijo Carlos Arciniega. Para eso fue elegido. Para eso fue elegido Pablo. Se cumplió su elección. Cuando lleva el mensaje, ahí se cumple su elección porque se cumplió para lo cual fue elegido. Pero ahora lo que tú debes demostrarme es un texto donde Pablo haya predicado que crean en su elección para salvación. Ese es el texto que necesitamos, Marco. Tenemos 2 horas, más de 2 horas en esto, y tú haces preámbulo y no muestras un solo. Miqueas, a ver, Miqueas. A ver, Miqueas. Perfecto. Escuchen esto. Sí. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sigue leyendo. Si no creéis, si no creísteis, en vano. Sigue leyendo. Adelante. Me dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas sucesivamente. Déjalo ahí. Ya. O sea, ahora dime ahí se está Pablo cumpliendo. Sí, allí se está cumpliendo, Miqueas Valdés, ahí se está cumpliendo la elección de Pablo. Sí, se está cumpliendo para lo cual fue elegido. Ahí está. Para predicar lo que Cristo le dio. Ahí está. Sí, pero no está predicando ahí que crean en su elección para salvación. Marco, por Dios, papá. Ven con otra. Dame con otra, pero no con esta. A ver, Miqueas. O sea que entonces no está predicando su finalidad de él. Marcos, mira, o sea, vamos. A ver. Oye, ahora, él cambió el tema de la finalidad por elección ya. Finalidad por elección. Escúchame. Escuchen ahí. Es que me estás diciendo que la elección es eso. No, van de la mano, porque esa es tu definición. Marco Bonilla. Por donde quieras correr. Por donde quieras correr. Oye, ¿cuál es? No se puede. Marco Bonilla, oye, ¿cuál es la premisa de nosotros? Lo que tú no has podido mostrar en 3 horas que tenemos aquí. El texto que sustenta el discurso de la luz del mundo, que en la tierra hay apóstol de Dios para dar salvación a las almas al que creen su santa elección. No ha dado un solo texto que sustente ese discurso, Marcos. Ahora mira, ya como tú no has podido dar uno, tenemos aquí al señor Carlos Torres, que es tu hermano. Pero antes de Carlos Torres, vamos a darle parte a Juan Saén, que entró primero, Alfa Omeguita, y luego el hermano Torres. A ver si te ayuda, y Carlos Torres es capaz de demostrarnos un texto que sustente ese discurso. Juan Saén, adelante. Hermano Juan, adelante. Dele chancecito a alguien, estoy haciendo una orden acá. Alfa Omeguista, adelante. Y luego el señor Torres. Buenas tardes al señor Marco Bonilla, Carlos Torres, que son los invitados, Carlos Teniaga, Onsai, y a ti, Miqueas, y a todo el chat, sean de LL o de donde sean. Yo solamente quiero una pregunta, nada más, la puede contestar tal vez el señor Torres o el señor Marco Bonilla, y me voy a callar para escuchar. Yo quiero entonces que ellos me den la definición de elección de ellos o de la LLDM. ¿Pueden decirme su definición para contrastarla con la definición que dio Miqueas? Gracias por su bondad. Hermano Torres, si quiere contestar usted o Marcos, no sé. Sí, claro. Buenas tardes a todos.
El tiempo se me ha ido, estoy acá haciendo algo y de rato quise entrar y no pude. Okay. Sí, existen diferentes clases de elecciones, que eso deben de entender, pero están hablando de una elección especial, con un propósito diferente a cualquiera que predica el nombre de Jesucristo. Están hablando de alguien que fue elegido no solo para predicar a Cristo, sino que él iba a ser luz, él iba a tener autoridad. Él, ese que es elegido, era importante que a él lo recibieran, creyeran en él como lo envió Jesucristo para lo que él fue elegido. Porque si no tenemos un problema en 1 Corintios 9:1. El apóstol Pablo dice, no soy apóstol, si para otro no soy apóstol, para vosotros lo soy. Entonces, mi pregunta que yo me hago es, ¿cómo los hermanos se daban cuenta que Pablo había sido puesto con autoridad diferente a los miembros? ¿Cómo la iglesia podía creer en Pablo que él era un hombre a quien Dios le había hablado? ¿Quién les dio ese testimonio? ¿Jesucristo se lo reveló? ¿O acaso tenía que haber ese testimonio, esa predicación que que Jesucristo le habló a Pablo yendo en el camino? Y estas personas tenían que creer que sí, que lo que Pablo decía era verdad y que lo que Pablo afirmaba que para qué había sido puesto, tenían que creerlo, porque si no lo creían, era en vana su fe. ¿Por qué en vana? Que no creían en Cristo, sí, pero él era puesto exclusivamente para eso. No cualquier miembro, sino estamos hablando de la elección de un apóstol. Desde lo que están hablando ustedes. Pero cuando solo dicen elección, no, definamos la elección de un apóstol, porque nosotros tenemos una elección también. Fuimos elegidos, fuimos escogidos, sí, pero un apóstol, su elección es diferente. Elegido para abrir los ojos. Entonces, un hermano, ¿cómo se iba a dar cuenta que Pablo había sido elegido para abrir los ojos? Tenían que evangelizarlo y hablarle de Pablo, que al apóstol Pablo, Dios lo eligió, lo escogió y lo ha puesto como apóstol. Él es el que tiene la autoridad para abrir los ojos, para que podamos creer en Cristo. Si no, de otra manera, era inútil. Por eso decía, si para otros yo no soy apóstol, ¿cuál es el problema? Que otros no creyeran en él. Si creían en Cristo. No, pero él está diciendo, para vosotros sí lo soy. ¿Qué quiere decir para vosotros? Ustedes sí creen en mí. ¿Qué es lo que creían de él? ¿Que Pablo estaba en lugar de Cristo? No. No, creían que Pablo era el que tenía la autoridad. Él era el único que tenía la autoridad para abrir los ojos, para predicar el evangelio. No cualquiera, habían muchos, pero él era el autorizado, él era el enviado, era el único. Eso es lo que ellos tenían que creer. Y si no creían en eso, era inútil, era en vano. Él mismo lo dijo, es en vano. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los hermanos creían? Si ustedes dicen, no, es que Pablo nunca dijo que creían en él. Ok, entonces, ¿por qué está diciendo si para otros no soy apóstol? ¿Por qué está haciendo ese reclamo? ¿Qué tanta importancia tiene que crean en él? ¿Cuál es tanto la importancia si creían en Cristo? Sí, podían creer en Cristo, pero no estaban creyendo en el que Cristo lo había puesto a él para predicarlo a él, a Cristo. Entonces, en la iglesia La Luz del Mundo se cree y sabemos que el único Salvador, la única persona que murió en la cruz, derramó su sangre para hacer un nuevo pacto, es Jesucristo. Pero también reconocemos la elección especial que Dios ha hecho, no como a mí, no como a usted, no como a cualquier otro, sino la elección especial que ha hecho en un hombre para que él predique con esa autoridad. Entonces para creer en eso, tienen que hablarme de eso, tienen que platicarme de eso, tienen que evangelizarme de eso. Por eso Pablo decía, no se avergüencen de dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Lo mismo que Pablo estaba haciendo allá ante aquellos en su defensa, hablando de su conversión. Era importante hablar de la conversión de Pablo. Si no, ¿cómo iban a creer?
sino iba a ser uno más de aquellos que no creían en él. Es mi punto de vista. Ok. Muchas gracias. Muchas Señor gracias, Carlos, señor ¿quiere contestarle? Torres. ¿Cuál fomeguista? ¿Quiere contestarle? Sí, muchas Mire, gracias. yo le quiero hacer Pero una pregunta, no me señor contestó Carlos la Torres. pregunta, no me dio la definición de elección. Señor Carlos Torres. La definición. Describió la elección de Pablo, pero no le pregunté que me describiera la elección de Pablo, porque eso que se le dijo a Pablo, no hay testimonio bíblico ni extrabíblico de que Jesucristo se lo dijera a otro apóstol o a otro ser humano. No pregunté por la explicación de la elección de Pablo, sino la definición. ¿Le puedo responder? Tal vez sí, la definición. Habló demasiado y no la respondió. Ahora, okay, por favor, le puedo responder lo que está diciendo. ¿Puedes tú darme la definición de la elección? Gracias, Marcos. ¿Cuál es el temor, señor alfomeguista? No, ningún temor, señor Torres. Aquí no se le teme nada. Mire, no sabe separar los tiempos. Señor Torres, mire, señor Torres. Permita. Señor Torres, permítame usted, mire, el señor alfomeguista fue muy claro y puntual. Yo le respondí. Él dijo, no, señor, escúcheme. ¿No entendió usted entonces? No, yo entendí, escúcheme. El que no entendió fue usted, permítame, déjeme hablar. Bájeme. Mire, aquí, no lo voy a bajar, si se pone mi problema, sí lo bajo. Mire, aquí lo que alfomeguista dijo que le diera otra definición, aparte de la definición que yo di aquí según el diccionario, que dice que elegir es escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Entonces lo que dice es que le den una definición. Bueno, es lo que yo dije, pero yo hice una diferencia entre la elección de un miembro de cualquier otro miembro de la iglesia y la elección apostólica, que es lo que se está hablando ahí. Bueno, entonces, hablando de la definición. Ahora, lo que no entendió, la elección de Pablo. Permítame un segundo, después toma su tiempo. El señor alfomeguista no sabe definir los tiempos. ¿Por qué digo eso? ¿Cómo así definir los tiempos? Es que no pidió. ¿Cómo dice? Permítame. Creo que usted no le entendió. No sé si prestaron atención, pero dijo, del apóstol Pablo, sí sabemos su elección, porque lo dice la Biblia, pero eso lo está diciendo él hoy, porque no sabe separar los tiempos. Pero cuando Pablo se lo estaba explicando en su defensa a aquellos personajes, ¿acaso había escrito que a Pablo Dios le había hablado, señor alfomeguista? Sepa separar los tiempos, mi estimado. No saben ni eso. Creo que usted está argumentando en cosas que no se le ha preguntado, señor Carlos. Usted no él lo dijo, permítame, señor Carlos, permítame, señor. Lo voy a mutear. Adelante. No, me callo, tranquilo. Adelante. Sí. Alfomeguista, hágale la pregunta otra vez para que él la tenga definida bien. ¿Cómo fue que usted le hizo la pregunta? Para que él escuche bien. Estimado señor Torres y estimado señor Marcos Bonilla, yo les pedí que cualquiera de los dos me diera la definición de elección de acuerdo a ustedes dos o de acuerdo a la LLDM, para yo contrastar o comparar la definición de ustedes de elección de la definición que nos dio el hermano Miquea. Cualquiera de los dos podía contestar, pero el señor, tal vez bien intencionado, señor Torres, usted lo que me dio fue una descripción de la elección de Pablo. De eso viene por más de 2 horas y media Marcos argumentando. Yo pedí su definición, cualquiera de los dos. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario breve de un segundo? Vamos a contestarle rápidamente al fanomerista. La elección es un acto soberano donde no interviene voluntad humana, sino solamente Dios y su elegido. Solamente ellos. Esa es la elección para nosotros. Ok, me quedó claro, Marquitos. ¿Puedo contestar algo? ¿Me dan permiso? Sí, adelante. Ok, bueno, ok. Ya quedé de acuerdo con lo que contestó Marquitos. Mi pregunta, Marquitos, es, si yo llegara a ir por alguna razón a la Iglesia de la Luz del Mundo, yo tengo necesidad de que mi alma se salve, Marcos, ¿verdad? Quiero que mi alma se salve y se vaya al cielo.
Entonces, si yo llegara a ir a la iglesia de la luz del mundo y ya una vez que ya me predicaron y todo eso, y el día que yo me bautice me preguntan si creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y que si creo en Dios, pero sobre todo que si la primera pregunta de su protesta bautismal, que si creo en Jesucristo como único y suficiente Salvador, y yo profeso que sí, pero no creo que Nazón es apóstol. Marcos, mi alma se pierde o se condena. ¿De acuerdo a la doctrina de la luz del mundo o de acuerdo a la Biblia? Ok, a ver si entendí tu pregunta. O sea, tú estás, te voy a responder con un texto bíblico, así como tú dices, textos. ¿Ok? Mira, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 48. Ok, responda, señor Miqueas, con confianza, adelante. Continúa. Ok, parece usted niño, señor Miqueas, pero bueno, voy a responder. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 48 y 50, ahí habla de dos tipos de personas. Dice la escritura que cuando el apóstol Pablo y Bernabé estaban dando testimonio de la encomienda que ellos llevan, dice que el primer grupo, los cuales son los gentiles, oyendo se regocijaban y glorificaban a Dios. Pero había un segundo grupo, que eran los judíos, que dice que ellos no aceptaron la enseñanza y procuraban todavía, pues, una persecución contra ellos. Ese es un ejemplo. Ahora, el segundo ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, donde el ministerio apostólico, o sea, Pedro, poniéndose en pie con los 11, él dijo: oíd mis palabras. Y en el 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo dos grupos de gente. El primer grupo que sí creyó en el mensaje de los apóstoles, y lógico que en la persona física de ellos, ¿verdad? Como apóstol. Y otro grupo que no creyó en el mensaje de los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para los que no creyeron en el apóstol Pedro, lógico que no fueron bautizados. Y si alguno se bautizó, pues fue un bautismo falso, porque se bautizó sin creer en el mensaje, en Pedro, en Pablo, en los demás. Entonces, en ese tiempo es lo mismo. Si tú llegas a la iglesia de la luz del mundo y dices: yo creo en Cristo, yo creo, cualquiera lo puede decir, pero realmente tú garantizas que eres una persona la cual fuiste predestinada desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues es lógico que vas a aceptar su mensaje, vas a aceptar su palabra, vas a aceptar al que Dios ha puesto al frente de la iglesia, así como lo hicieron los hermanos de la primitiva iglesia. Yo no encuentro ningún ejemplo, y de verdad que yo no sé de dónde lo sacas, de dónde te surgen ese tipo de ideas. Yo quisiera que me digas en dónde está el texto donde tú te respaldas de que hubo gente que se bautizó sin creer en la predicación de Pablo. Por ejemplo, en el libro de Corintios, donde narra que hubo gente que se bautizó para salvación de su alma sin creer en Pablo, o por ejemplo en los Efesios, Colosenses. ¿De dónde sacas ese argumento? Para mí es un argumento fallido, es un argumento realmente ilógico, es un argumento infantil, porque no tiene respaldo bíblico. Pero lo que sí tiene respaldo bíblico es que es indispensable creer en el mensaje y en el portador del mensaje para poder tener una hilación correcta y ahora sí poder perseverar en la doctrina correcta para poder el día de mañana obtener la salvación de tu alma. Esa es mi respuesta. Adelante.
Se lo dejo a usted, Carlos Arciniega. Hermano, No, espérenme tantito, vamos por parte. Carlos Arciniega, se lo dejo a Marco Bonilla que... Si quiere otra respuesta con relación a su pregunta, replique. Diferente la puedo dar. Permítame, Carlos Torres, no es su tiempo. Está bien. Permita a Carlos Arciniega que replique a Marco Bonilla. Después le hago preguntas al señor Carlos Arciniega. Ok, Marcos me está hablando de creer en el mensaje de los apóstoles. El mensaje de los apóstoles es creer en Jesucristo, y es creer que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, y que solo en el nombre de Jesucristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos. Pero en el caso ahorita actual, yo te pregunté, si yo me bautizo en la Iglesia de la Luz del Mundo y creo en el nombre de Jesucristo solamente para ser salvos, pero yo no creo que Nazón Joaquín sea apóstol, mi pregunta es, ¿mi alma se va al cielo o se va al infierno? ¿A dónde se va a ir mi alma por no creer que Nazón es apóstol? Aunque yo creo en el mensaje, el mensaje de los apóstoles está escrito en el Nuevo Testamento, y el apóstol Juan lo dijo claramente. De hecho, el Evangelio de San Juan fue escrito para que los que no creyéramos, creyéramos. ¿Sí me explico? Al final dice, muchas cosas hizo Jesucristo delante de sus apóstoles o de sus discípulos, dice, pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No dijo para los que crean que los apóstoles son apóstoles. Cuando el apóstol dice, cuando los de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. ¿Qué cosas? Las cosas que predicaba Pablo. No, o sea, no escudriñaron las escrituras para ver si Pablo era apóstol o no. Escudriñaron las escrituras para ver si el mensaje que llevaba Pablo coincidía con con las profecías de los profetas, en este caso. Cuando se bautizó el eunuco, yo pienso que el eunuco ni se enteró que había apóstoles, porque el eunuco no se le predicó elección apostólica. El eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y fue bautizado. No, cuando el apóstol, cuando Felipe le pregunta, si crees bien puedes, nunca dijo, creo en ti como enviado de Pablo, creo en Pablo como enviado de Cristo, creo en los apóstoles como enviados de Dios. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, por eso mi pregunta es, si yo, igual que el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador, pero no creo que el apóstol Nazón Joaquín es apóstol, mi alma se va al cielo o se va al infierno, Marcos. ¿A dónde se va a ir mi alma si no creo que Nazón es apóstol? Aunque crean el mensaje. Ok. Muy bien. Aquí se te está olvidando que eunuco recibió el mensaje por medio de un ministro de los apóstoles llamado Felipe. ¿Dónde dice que fue ministro de los apóstoles, Marcos? Más bien mi pregunta, la pregunta sería, ¿dónde está eso? A ver. Ok, estoy debatiendo con dos. Muy bien, sin problema, los dos al mismo tiempo. Mira, Marcos, espérate, déjame responderte. Mira. En el libro de los Hechos, capítulo 6, Carlos. Ajá. No, a ver, no, Carlos, permíteme. voy a aclararte más porque Miqueas te ve incompetente. No, aquí Carlito, ¿sí te das cuenta que Miqueas te ve incompetente? No, Marco, no está denigrando aquí. Bueno, entonces en Miqueas, déjalo que él hable, Marcos, déjalo que se defienda solito. A ver, cuando el eunuco iba leyendo el profeta Isaías, supongo que iba leyendo sobre Jesucristo, y entonces el eunuco Felipe le explica, de acuerdo a esas escrituras, Felipe le predica el evangelio. Felipe le predicó la fe en la elección apostólica, supongo que no, porque cuando preguntó que si crees bien puedes, él contestó, creo que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, no dijo creo en los apóstoles. Tampoco le dijo creo en ti como enviado de los apóstoles. Solamente dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, independientemente de que lo hubieran enviado o no los apóstoles, no dijo creo en los apóstoles, o creo que, ¿sí me explicó? Entonces, esa es la pregunta. Si yo, al igual que el eunuco, creo solamente en Jesucristo, pero no creo que el apóstol Nazón sea apóstol, mi fe, mi alma se va al cielo o se va al infierno, Marcos. Ok, si te quieres comparar con el eunuco,
te falta un diácono enviado por un apóstol que te predique. No, a ver, permítame, estamos hablando del tema de la fe, no, el tema de la fe. Simplemente lo que creer lo que creyó. Marcos, no te vayas por la tangente, Marcos. ¿Qué hubo, Contesta, Marco, contesta. ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que no es fácil? No, no es fácil para ti, claro, sabemos que no es fácil para ti. Claro que no, porque se está mostrando una prueba de que allí hubo uno que creyó en Cristo y por creer en Cristo fue bautizado. Te la voy a poner, y no dice que creyó en la elección. Carlitos, hay eso es un ejemplo que hay ahí. ¿Puedes solito o que te siga ayudando Miqueas? Carlitos, no ¿puedes solo o que te siga ayudando Miqueas? Eres suficiente. No se trata Carlitos, de poder o no poder, Marcos. ¿Puedes o no puedes? Marcos, no es un reto de quién puede más y quién no puede más, Marcos. Estamos en un reto ¿Puedes de que o no puedes? A ver si tú puedes, Marcos. El que tiene que poder eres tú. A ver, dime dónde el eunuco dijo que creía en la elección de los apóstoles. Creyó en la elección de Felipe. Carlitos, te estás poniendo en la posición de eunuco. ¿Qué crees, Carlitos? Yo ya leí ese pasaje. No. Si te quieres poner en la posición de eunuco, quiero que me digas el ejemplo que nos da la Biblia. ¿Qué diácono enviado por los apóstoles te predicó? Que solo hay que creer en Cristo para ser bautizado, que esa es la única condición. Es el ejemplo que nos deja la Biblia, que es el único requisito para el bautismo, creer en Cristo. Eso es lo que Carlos te quiere decir. Así que no te vayas por la tangente. Carlitos, ¿crees que ya puedas defenderte tú solito? Marcos, no es necesario que me compare con nadie, simplemente que las personas que creyeron en Jesucristo. Te estás comparando, Carlitos. En la iglesia, no, permíteme. Entonces también me voy a comparar con el carcelero, porque cuando el carcelero les preguntó a Saulo y Silas, después los sacó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Esa es mi pregunta. Ellos le respondieron. Exactamente. ¿A quién le preguntó? Déjame terminar el texto. ¿A quién le preguntó? Permíteme, le preguntó, dice, bueno, el hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Él no sabía que eran apóstoles. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron, cree en mi elección apostólica. Cree en mi elección apostólica, cree que soy apóstol. No, dice, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Así es, exactamente. Adelante, ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué enseñanza nos deja ahí? Que un apóstol le imparte la enseñanza. El tema yo te pregunto, Carlos, a ti ¿qué apóstol en ese tiempo te ha impartido esa enseñanza? Oye, ahora, Carlos, pero pregúntale que si solamente la enseñanza le impartieron los apóstoles, pregúntale esto al señor Marco, que él sigue en la misma falacia y en el mismo argumentito barato. Mire, señor Bonilla, solamente los apóstoles impartieron la palabra. Carlitos, no puedes. Carlitos, ¿qué pasó, Carlitos? Te humilla Miqueas. ¿No puedes solo? No, señor Marco. Señor Marco, es que, mire, es que tengo que poner sus falacias aquí y su incompetencia. Y su ignorancia. Carlitos? Aquí. Marcos, si yo me encuentro tirado. ¿Qué pasó, Carlitos? Marcos, mira, a veces cuando vas a los hoteles, de repente por ahí hay personas que dejan, concretamente dejan ahí el Nuevo Testamento. Si yo me encuentro el Nuevo Testamento y de repente lo leo y basado, dice aquí Juan 20 del 30 al 31, Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Escucha bien, libro. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si yo me encuentro esas palabras y leo el Evangelio de Juan y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿tendré vida en su nombre? ¿O necesito creer en la lección apostólica? ¿Y por qué no lees lo demás? Por ejemplo, Hechos 1:2. Si sigues leyendo ya te cambia el panorama. Sí, léaselo, sin ver. O sea, por ejemplo, mira, si sigues leyendo lo que dice Juan o lo que dice los últimos contextos de los evangélicos, ahí te das cuenta que Cristo dejó al ministerio apostólico al frente, y si lees en el libro de los Hechos te das cuenta que la iglesia perseveró en la doctrina de los apóstoles. Entonces, como quien dice, Carlitos, escúchame, Carlitos, entonces como quien dice,
Por ejemplo, Subímela. La doctrina del apóstol Pablo dice así: además, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el tema, la fe en Jesucristo. No dice, dice aquí, además desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en la elección apostólica. No dice mediante la fe en Cristo Jesús. Marco, es que mira, para concluir, tú tienes aquí que demostrar. ¿Sabes por qué no dice eso, Carlitos? Hay que ejercer en la elección. Carlitos, ¿sabes por qué no dice eso? No, porque allí está hablando el ministerio apostólico, Carlitos. Oye ahora, ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó quién está hablando? Ahora. ¿Se te olvida quién está diciendo eso? Está hablando un apóstol, pero muestra donde Pablo dice que creen en su elección para salvación. Está hablando Pablo, claro. Pablo es que lo escribe. Hermano. Por Dios, Marquito. Ok. No por puede Dios, uno entrar en dos, no pueden dos. Claro, no. ¿Quién va a ser el siguiente en entrar para que sean 3 contra 1? No has demostrado todavía un texto. ¿Quién es el siguiente en entrar para que sean 3 contra 1? Marcos, después 4 contra 1. Marcos, para que te vaya bien barrido. Marca. Aquí la audiencia te está escuchando. Marcos. ¿Qué pasó, Miquel? ¿Cómo que marca? Marcos, mira, aquí la audiencia te está escuchando 3 horas aquí. 3 horas aquí tiene. Y no ha podido dar un texto que avale el discurso de la luz del mundo. Como tú no has podido en 3 horas, yo voy a dar todo lo que me dices se los he refutado. Yo le voy a dar la oportunidad al señor Deja Torres. el Carlito. Entiendo que se defienda. Entiendo que Carlos Torres tiene más experiencia que tú. Deja. Entonces, vamos a darle la oportunidad al señor Torres. Señor Torres, cuando yo le dé la palabra, usted empieza. Mire, señor Torres, tenemos aquí 3 horas con Marco Bonilla y mire cuál ha sido la pregunta o la petición nuestra. La luz del mundo 10 enseña. 10 minutos y me retiro. Si sigue interrumpiendo no va a poder estar aquí, Marcos. Mire, señor Torres, hay un discurso en la luz del mundo que dice así: en la tierra hay apóstol de Dios para dar salvación a las almas al que crea en su santa elección. Aquí creer, pues implica ejercer fe. Cuando Jesús predica en reiteradas ocasiones, diciendo que el que cree en él será salvo y el que no crea será condenado, Jesús fue consistente en ese mensaje. Los apóstoles siguieron en la misma consistencia del mensaje, de que ya hemos aquí citado varios textos donde los apóstoles fueron consistentes en el mismo mensaje de que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, por el creer en Cristo. Señor Torres, necesitamos una sola escritura que pueda sustentar ese discurso de la luz del mundo, de que debemos creer en la elección de un apóstol para salvarnos, y que si no creemos en la elección de un apóstol, seremos condenados, no podremos alcanzar salvación. Eso es lo que Marco no ha podido todavía en 3 horas darnos una respuesta. A ver si usted nos la puede dar y dejarnos satisfechos. Adelante, señor Torres. Señor Torres, active su micrófono, por favor. Señor Torres, ¿será que no está presente? Bueno, al parecer tuvo problemas con su internet porque salió aquí, se cayó acá. Bueno, señores, observen lo que dice Marco, que él ha refutado. Allá hay una audiencia que está escuchando. Yo no sé qué es lo que Marco ha refutado acá, porque acá se le ha pedido a Marco 3 horas. No, tú estás diciendo que quedamos refutados nosotros. ¿A quién estamos pidiendo a Marco? Sí, oigan, con tu misma definición. Oigan, ¿cuál es el punto aquí? Oigan, ¿cuál es el punto aquí? Que Marco no ha podido dar respuesta. Señores, que Marco nos muestre una sola escritura que avale el discurso de la luz del mundo, que hay que creer en la elección de un apóstol para salvación. Marco en 3 horas no ha podido dar una sola escritura. Ha brincado por todos lados
ha brincado del Nuevo al Antiguo Testamento y ha hecho malabares argumentales, ha hecho sus presuposiciones, pero no ha podido, todavía no ha podido, señores, todavía. ¿Quieres que analicemos tu definición? Darnos una escritura donde diga, tengo que sacar a Marcos, porque Marcos lamentablemente es imprudente y no espera que le den la palabra. En mi canal, él no quiere dejarme hablar. Lamentablemente así no se puede funcionar. Marcos no ha podido dar una sola escritura y dice que refuta. Vamos a ver si el señor Carlos Torres nos da la respuesta aquí en este momento, ya que Marcos no ha podido. Adelante, señor Carlos Torres. Sí, hoy sí me escuchan. Sí, lo escuchamos. Oh, porque usted me había muteado y mi teléfono está descargando y ya no pude yo encender mi micrófono. Ah, ok. Sí, se me está descargando mi teléfono. Señor Miquea, esta plática está muy importante para mí, pero sí, yo quisiera que si el señor Arcinaga, alfameguista, y usted pudieran hacer esta plática, si quieren, en la noche o otro día, y participar yo con ustedes y me hacen esas preguntas y yo se las respondo con textos. Porque si nos da el texto, hermano. ¿Sí? Perdón. Si nos da el texto de una vez ahorita. ¿Cuál texto quiere usted? Si lo tiene, no lo da de una vez y no tiene que esperar otra plática. Un texto que pida creer en los necios de veras. Ok. Hechos, le cité ahora 1 Corintios 9. Esto está como ir a sacar agua a un pozo que está a medio metro de menos el agua. Ok. Adelante, oiga, señor Torres. Adelante. Hechos 1. Yo estoy aquí en un campo acompañando a mis hijas que andan dando Biblia. Hechos 1. Ahí hay dos preguntas. El señor Arcinaga, primero a él. ¿Qué es el sello del apostolado y qué es mi obra, señor Arcinaga? Vamos. El apóstol Pablo demostró su apostolado con señales y milagros. Pero aquí el tema, hermano. Permítame. Vamos al tema, vamos al punto. Le estoy dando texto. Le estoy dando texto. Sí. ¿Para dónde va? Responda así mi pregunta. Ustedes cuando nos hacen preguntas, quieren que seamos concisos. Les pregunto, ¿qué es? Solo dígame, ¿qué es el sello del apostolado? ¿Y qué es mi obra? Mire. No lo está diciendo Cristo. No lo está diciendo Cristo. Para comenzar. Ok. Permítame, hermano Carlos Torres. Mire, claro. yo de verdad estoy queriendo y deseo que mi alma se salve. Ustedes predican que si yo no creo que es su apóstol, que ustedes dicen que es apóstol. No va a responder mis preguntas. Permítame. No, es que nos está desviando el tema. Permítame. ¿Para dónde va? No. Señor Torres, aquí la pregunta es puntual y es precisa. Señor Torres, claro, necesitamos, oiga bien. No. A ver, se lo defino yo. Se lo defino yo. Es que ahí no habla de que hay que creer, hay que ejercer fe para que usted se salve. Oiga bien, para que usted se salve, usted tiene que ser el sello de ese apostolado. Usted tiene que hacer la obra de ese que predica a Cristo. Y vuelvo otra vez a la pregunta, a ver si me lo entienden. ¿Qué es el sello? ¿Quiénes son el sello del apostolado? ¿Y quiénes son mi obra en el Señor? ¿Quiénes? Está hablando un apóstol. Sí, respóndanme eso. El apóstol que fue el primero en llevar el evangelio a los corintios, ese apóstol está hablando Pablo. Está hablando de que exactamente, pero ¿dónde Pablo le enseñó a ellos que tenían que creer en su elección para salvación? Señor Carlos, entonces, ¿qué es el punto? Sello? Ahí está el detalle, ¿no entienden qué es el sello? Sí, el sello. Le explico, Carlos, mire. Sí, tranquilo, mire, anteriormente como hoy, se sellan algunos animales que identifican al animal con su dueño, ¿verdad? Exactamente. Pero es más o menos algo así, es algo metafórico que Pablo emplea acá, pero esto no enseña que Pablo está enseñando que
que la salvación depende de creer en una elección. No. Además de eso, escuche lo que Pablo plantea aquí. Lo que Pablo plantea aquí. ¿Por qué que ustedes solamente citan medio texto y con eso formulan una doctrina? Mire, Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Eso ustedes no lo citan. ¿Por qué argumenta Pablo esto? Que él ha visto al Señor, porque para ser apóstol había que haber visto al Señor resucitado. Esto no lo citan ustedes, señor Torres. Eso no lo citan. Ustedes citan de ahí para abajo. ¿Por qué Pablo argumenta que vio al Señor resucitado? Porque para ser apóstol había que ver al Señor resucitado. Esto para nada enseña. Está enseñando Bueno, Pablo. ¿me escuchan? Sí, está enseñando Pablo para nada aquí que se necesita ejercer fe en la elección de su apostolado para ser salvo. Eso no lo predicó Pablo nunca. Bueno. Así que invéntese otra, señor Torres, porque esa no cabe aquí. No se me va de ahí. De ahí No, no se me va. Aquí no estoy. se me va de ahí. Él dice, aquí oiga estoy. bien cómo dice él. Sí. Si para otros no soy apóstol, Sí. para ustedes sí. Exactamente. Ustedes, sí, o sea, ¿quiénes eran el sello? ¿Quiénes? ¿Que habían creído en Cristo o en quién además habían creído? Habían creído en el mensaje de Pablo. No. Claro. Él habla que es sello de él, de su elección, no de Cristo, ni de la palabra de Cristo. De él. Sello de él. A ver, sello la de él obra de quién era, de quién era. Sí, porque lo engendró por medio del evangelio, por eso es que lo dice. Oiga bien, dice que fue engendrado por medio del evangelio. Claro, no se si me ría. alguien se bautiza, aquí va mi respuesta. Si alguien se bautiza y no es sello, no ha creído que que le ha predicado a Cristo el evangelio y no cree que Dios lo ha puesto como luz, no cree que Cristo lo autorizó. Oiga bien, lo autorizó para hablarle este evangelio y no cree, no es sello. Él no es sello de su elección. Mi estimado, son sellos de su elección. Porque Pablo lo engendró por medio del evangelio. Lo voy a bajar. Déjenme hablar, porque está patinando, tranquilo. Querían una respuesta, señores. Lo que pasa es que cuando no tienen respuesta, usted... No, lo escucho. Esa es la manera suya de interrumpir. Lo escucho, señor, adelante. Prepárese. ¿Quieren seguir hablando conmigo sobre este tema? Tengo más. Es como ir a traer, a sacar agua del pozo allí. Aquí estamos. Continúe, aquí estamos. Mi teléfono ya se me va a apagar porque ando en el campo. Aquí estamos. Mire, adelante. Muéstrenos un texto. Ando en el campo, mire. Sí, está bien. Mi teléfono se me está descargando. Muéstrenos donde Pablo dice. Cuando invito al señor Asinaga, a usted... Muéstrenos donde Pablo dice... Bueno, le estoy dando pruebas. No, ahí no enseña Pablo, no. ¿Quiénes son los que iban a hacer? ¿Quiénes son los que el sello de Pablo? Le vuelvo a preguntar, ¿quiénes? Los que creían. Oiga bien, el sello de su elección. ¿Qué quiere decir el sello de su elección? ¿Qué quiere decir, señor Miqueas? ¡Está servido! Señor Miqueas, Carlos. ¿qué quiere decir? Carlos, contésteme, ¿qué quiere decir el sello de su elección? Señor Carlos, sí. a los que Felipe le predicó no eran el sello de su elección. Le pregunto, va, mi estimado? No le pregunto, no, le pregunto, claro. Le pregunto. No le pregunto. A ver. Dígame, señor Carlos. Entonces, para usted, dígame, señor Carlos. Permita, para usted, el eunuco era el sello de la elección de Felipe. Bueno. ¿Para usted? Sí, el eunuco fue el sello. Fue el sello. Eso vamos a anotarlo. Fue el sello, claro. El sello, Felipe, el eunuco era el sello de la elección. ¿De cuál elección, señor? Bueno. ¿De cuál elección está hablando? Claro. Ya no hay parón de agarrarme, estimado. El eunuco fue engendrado. El eunuco fue engendrado por medio del evangelio a través de Felipe. Entonces sí, Felipe o el eunuco fue el sello de la elección de Felipe. Claro que sí. Permítame. Señor, porque Miqueas, Felipe, tranquilo. el eunuco creyó por el Señor Felipe. Miqueas, respire hondo, tranquilo. Déjeme hablar, pues. Mire, Carlos, Déjeme señor Carlos. Hablar. Ya van a comenzar, dicen. Permítame, ¿Están señor esperando Carlos. que van a comenzar? Permítame, señor Carlos, permítame. No, mire, usted me ahorita está hablando con mis hijas. Ok, mire. Aquí, en ninguna parte, bajo ninguna circunstancia, Pablo está enseñando aquí que ellos creyeron en su elección para salvación. No.
ellos creyeron en el apostolado de Pablo, creyeron que Pablo fue encargado para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Eso es lo que los corintios creyeron en Pablo, pero no creyeron que tenían que creer en la elección de Pablo para salvación. O sea, no creyeron que Pablo había sido puesto para luz y salvación de los gentiles. No tenían que creer en eso. Sí, entonces, habían creído. Estamos hablando. Permítame. Permítame. Creer que Pablo había sido puesto por luz, porque Pablo llevaba el mensaje acerca de la luz. Claro, eso exactamente. Creer en Pablo, en su elección. Creyeron en el mensaje acerca de la luz que Pablo llevaba. No creyeron. En eso creyeron ellos. A ver, no creyeron en que Pablo había sido puesto para luz. Para salvación de los gentiles. ¿Creyeron en eso? Sí, creyeron, pero no creyeron. Entonces, mi estimado, pero no creyeron que debían ejercer fe en la elección de Pablo para salvación, porque Pablo nunca le predicó eso, señor Carlos. Eso es lo que usted no ha podido demostrar aquí, ni un texto ha podido dar aquí. Así que invéntese otros malabares, porque ese no cabe aquí. Claro que creyeron en que Pablo fue escogido, fue puesto por luz, porque Pablo le llevaba el mensaje acerca de la luz, que es Jesucristo. Eso sí, lo que Pablo nunca le enseñó a los corintios fue que creyeran, ejercieran fe en su elección para salvación. Invénteseme otra, señor Carlito, porque no hay un texto que usted pueda mostrar aquí. Búsqueme otra, porque con ese no, señor Carlos. Búsqueme otro. Señor Carlos Arcinaga, respóndame. No, Carlos Arcinaga se fue. Búsqueme otro. Búsqueme otro, porque sí, estamos de acuerdo. Le tuvo miedo a la pregunta, pobrecito católico. No. Aquí no se vale burla, señor Corre. Vamos a ser más serios. Sí, estoy de acuerdo con usted. Oiga bien, ellos creyeron que Pablo fue puesto por luz y salvación, porque Pablo fue encomendado para esto, para llevar el mensaje acerca de la luz y el Salvador. Eso es lo que usted debe entender. Pero con esto Pablo nunca le predicó que tenían que ejercer fe en una elección de un apóstol para salvación. Invénteseme otra y búsqueme otro texto, señor. Gálatas porque con este no. Lea Gálatas 1:1. Oh, claro, así vamos a buscarlo ahora mismo. Me voy a salir, pero de ahí me lo llevo otra vez para 9. Ahí está bonito. Gálatas 1:1. No es Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Es que usted dice. Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Ok. Vamos a ver, ¿se lo leo? Léalo porque yo no tengo Biblia aquí. Ok. Dice el apóstol Pablo aquí. Pablo apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y perdón, todos los hermanos. Me equivoqué, perdón. Tito. Es Tito. Yo sabía que. Yo sabía que era Tito 1:1. Yo sabía. Ahorita estoy distraído aquí porque estoy acompañando a mis hijos en su actividad. Ok. Adelante, Tito 1:1. Sí, ok. Espéreme tantito, señor Torres. Claro. Espéreme tantito. Yo lo tengo acá, si quieres, lo leo. Velo leyendo ahí. Sí. Ok, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Hasta ahí está bien, Tito 1. Sí, está bien. Okay. Adelante, Torre, ahora, con su argumento. Y después... Observe bien. Allá en Primera de Corintios, que es el texto que le tiene miedo, oiga bien, dice Pablo, no, ningún miedo. Permita. Dice a los que habían creído en él, a ellos, ustedes son el sello, no de Cristo, sino de mi apostolado. Okay. Sí. Ustedes son la obra. Ustedes son mi obra. Sí, claro. Entonces, ¿qué dice usted? No necesitan ejercer fe. O sea, para todo, en cuanto a lo que es religión, necesita fe. No lo ha demostrado. Fe en los apóstoles no. ¿Cómo los hermanos creían que Cristo le había hablado a Pablo? ¿Por medio de qué creían los hermanos de la iglesia que Cristo se le había aparecido a Pablo en el camino? ¿Por medio de qué creían?
Se lo voy a decir ahora mismo. Mire, Pablo argumentó en 1 Corintios 9, primero, el que usted citó, que dice, no soy apóstol, no he visto a Jesús el Señor. Pablo está argumentando que era apóstol porque había visto al Señor Jesús, lo cual indica que para ser apóstol había que haber visto al Señor Jesús resucitado. Eso era un requisito importante. Permítame, permítame, señor. Permítame, señor. Lo voy a mutear o lo voy a sacar si no me deja hablar, porque yo lo dejé. Permítame a mí. Permítame. No, es que este argumento a usted no le conviene, pero permítame citarlo. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, porque eso no lo citan ustedes. Pablo está argumentando que vio al Señor Jesús. Entonces aquí le tengo otra. ¿Por qué ellos creyeron que Pablo era apóstol? Pablo argumenta aquí en 2 Corintios 12 o 11 en adelante. Oiga lo que dice el señor Pablo aquí, el apóstol Pablo, para que usted vea por qué ellos creyeron en Pablo. Dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo está diciendo que lo obligaron a gloriarse, porque Pablo tuvo que, pues, resaltar los milagros y las señales que había hecho para demostrar su apostolado, porque el hombre de Dios siempre lo envía con señales de enviado, señor Carlos. Ahí está mi argumento. Ahora vayas a Tito 1.1 a ver. Él salió el señor Torres. Bueno, Tito 1.1 quería que el señor Torres pues nos hablara de Tito 1.1 a ver qué nos iba a ir a argumentar ahí, porque ahí lo iba yo a agarrar por los bigotes, porque ellos citan, ahora salen con Tito 1.1 de que para demostrar que Pablo le estaba diciendo que creyeran en su elección. Me permite hacer el primer comentario de estas 3 horas. Sí. Mire, ese texto que usted cita, o que el mismo apóstol Pablo escribe, está en concordancia con Hechos capítulo 1 de 21-22, el cual dice, sí. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido viva, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Entonces Pablo está apelando a eso. Exactamente. Él era testigo de eso porque él había visto al Señor resucitado. Correcto. Otra de los puntos, porque Carlos Torres dijo algo, dice que hay varios tipos de elecciones, ¿sí? Y dice que hay varios tipos de elecciones. Creo que debe de creer de que Felipe también fue elegido, o no, o sí o no. Bueno. Claro, exactamente. Claro, entonces el punto es, cuando Felipe le va a predicar al eunuco, Felipe no lo manda a ningún apóstol, lo manda el Espíritu Santo, eso es lo que dice el texto. Es más, exactamente. El Espíritu Santo es quien lo arrebata a Felipe y lo lleva. Se podría decir que ese era el sello del diaconado o del llamamiento para el evangelismo de Felipe. Yo lo que entiendo de ese texto y lo que está haciendo el apóstol Pablo, y hay que entender el contexto de toda la carta a los Corintios, el contexto de lo que está pasando en esa iglesia, que Pablo apela, en este caso, al apostolado de él, basado en los problemas que tiene la iglesia, porque no va a encontrar una defensa tan férrea como hace Pablo, ¿no? Que la hace en ese pasaje, en este caso en el libro de los Corintios. Pero aquí hay un montón de problemas que yo trato de comprender. Primero, si tienen razón los de la luz del mundo, supongamos que tienen razón, aunque no la tienen, ¿cómo ellos prueban que bajo ese mismo concepto el apóstol que ellos tienen es apóstol? ¿Cómo me prueban ellos a mí eso? Porque yo le podría probar a ustedes que Gaddafi fue presidente, un tirano de Libia. Sí. Pero usted cómo me puede probar de que un ser que usted me está diciendo también lo es. Ajá. O sea, hacen un montón de cosas, revuelven, por ejemplo, en el caso de Libia.
En el caso de Libia, que él habla de Libia, en ninguna parte de la Biblia habla de que Libia haya creído en la elección del apóstol Pablo. En todo caso, el mismo apóstol Pablo habla de la elección, pero de todo aquel que cree. El mismo apóstol Pablo lo dice. O sea, y el tema de que la iglesia no cree en que Pablo fue apóstol, en la historia, en toda la historia del cristianismo se ha creído que Pablo fue elegido por Dios. Eso es un dato histórico. Si la iglesia no creyera de que Pablo no fue elegido, no tuviera los escritos de Pablo. Exactamente. Es una locura eso. La Biblia enseña de que Cristo eligió a Pablo. La Biblia enseña de que Cristo elige a sus apóstoles, y hay uno que lo eligen los propios discípulos, pero estamos hablando del mismo entorno de esa iglesia hebrea. El desafío que yo le pongo a cualquier luz del mundo, y ahorita se los digo, que me prueben la elección de un apóstol gentil. Sí, exactamente. O sea, compruébeme que existe una elección, y no cualquier apóstol, porque en el contexto de la palabra apóstol entra el contexto griego de apostelo, en este caso un mensajero, sino en el contexto de esos apóstoles, porque ellos hacen esas diferencias, porque para ellos no es lo mismo Bernabé que Pablo, o es lo mismo. Yo no los he escuchado argumentando a favor de Bernabé. No, ellos dicen que Bernabé lo sitúan al nivel de Pablo, y dicen que Bernabé es apóstol de Jesucristo, pero no existe eso en la Biblia. Bernabé no fue apóstol de Jesucristo. Bernabé fue apóstol de la congregación porque fue enviado en su primer viaje con Pablo, fue un enviado de la iglesia. Sí. En la elección de los 12 apóstoles, aquí lo leemos en Mateo capítulo 10, versículo 1, 2, 3, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos de autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad. Estos sí son sellos de apostolado. Y toda dolencia, los nombres de los 12 apóstoles, acá aparecen los nombres de los 12 apóstoles. Y vamos a ver que Pablo hizo todo esto. Pablo miró a Cristo resucitado. Pablo fue enseñado por el propio Jesucristo. Pablo resucitó muertos. Pablo curó la enfermedad de toda una isla. Sí, exactamente. Pablo sufrió por causa del evangelio igual que los otros. Pablo tuvo contacto con los apóstoles en el primer concilio. Pablo tiene contactos también con Pedro y con el apóstol Juan, y le dan las dietas de compañerismo. O sea, Pablo reúne todos los requisitos para ser un verdadero apóstol de Jesucristo. En la actualidad no me pueden probar ellos que exista un apóstol a nivel del apóstol Pablo. No existe. Adelante. Sí, así es. Bueno, nos vamos a retirar ya porque tenemos más de 3 horas y media acá dando vuelta con Marcos. Él dice que refuta, pero ya ven ustedes, 3 horas sin poder dar una respuesta. Se hizo bola con lo de Lidia, hablando y haciendo preámbulo, y no pudo aquí mostrar nada. Vamos a ya terminar porque ya me siento un poquito cansado. Así que gracias a la audiencia por estar presente, gracias a los que han compartido este espacio conmigo. Dios les bendiga y nos veremos en la próxima. Hasta la próxima.